La montaña más alta del planeta, el Everest, siempre ha sido un símbolo de desafío y conquista, pero en mayo de 1996, la imponente cumbre se convirtió en un escenario de pesadilla y muerte, un infierno blanco que marcó para siempre la historia del alpinismo. Ese año, 12 personas perdieron la vida en apenas 24 horas, atrapadas en una tormenta devastadora que desató un infierno climático en la llamada cima del mundo. Esta no fue una simple tragedia aislada, sino el resultado combinado de una tormenta mortífera, decisiones críticas fallidas y una congestión inesperada en la ruta más famosa, el escalón Hillary. Antes de continuar, si te apasionan las historias profundas de montaña y desastres épicos, suscríbete a nuestro canal La Cara B de la Montaña para no perderte ningún detalle de esta y otras narrativas impactantes. Y mientras avanzamos en esta historia de valentía y horror, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué impresión te genera esta tragedia todavía envuelta en misterio. La temporada de escalada de 1996 ya estaba marcada por la ambición de numerosos equipos comerciales que buscaban la gloria y la cima en un negocio en expansión. Cada grupo tenía a sus líderes y a montañistas experimentados, pero la montaña no perdona ni a los mejores. La mañana del 10 de mayo amaneció aparentemente clara y llena de expectativas. Sin embargo, la imprevisible naturaleza empezó a revelar su cruel papel. La avalancha de expediciones que intentaban el ascenso ese día se encontró con una inesperada congestión. 30 escaladores intentaban superar el pecho estrecho del escalón Hillary, un tramo ya reconocido por su dificultad extrema y peligrosidad, pero que aquella jornada se convirtió en la trampa mortal del Everest. El clima, que parecía benigno a mediodía, comenzó a deteriorarse rápidamente cuando la tormenta descargó una violenta nevada y vientos cortantes. Este cuello de botella fue mucho más que un simple retraso logístico. El tiempo perdido allí significó que muchos escaladores excedieran la hora límite de las 2 de la tarde para iniciar el descenso seguro, un margen crítico que había sido ignorado o subestimado, con consecuencias fatales. La montaña empezó a cubrir el rastro de su paso, las cuerdas fijas se sepultaban bajo la nieve fresca y la visibilidad cayó a cero, dejando a los montañistas atrapados y desorientados en plena altura extrema a más de 8.500 metros. En un entorno donde la hipoxia atenaza el juicio y la hipotermia comienza a corroer el cuerpo, la lucha por sobrevivir se transformó en pesadilla. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo en estas condiciones? ¿Qué errores humanos permitieron que esta tragedia alcanzara escalas nunca vistas en el Everest? Rob Hall, líder de la expedición Adventure Consultants, y Scott Fisher, al mando de Mountain Madness, estaban entre los que tomaron la decisión de seguir adelante pese a las condiciones adversas. La presión por la competencia, las esperanzas de victoria y la experiencia de sus guías se vieron arrastradas por la tormenta literal y figurada que se desató. No solo era la naturaleza la que desafiaba a los escaladores, sino también el tiempo que se les escurrió entre las manos en ese cuello estrecho y peligroso. Mientras la tormenta arreciaba y la noche se acercaba, la montaña se fue transformando en un infierno donde cada paso era una batalla contra la muerte. En aquella tormenta mortal quedaron atrapados héroes y novatos, militantes del alpinismo extremo y amateurs, mezclados en una tragedia colectiva que desafía a la razón. Las horas que siguieron a la tormenta demostraron la verdadera fuerza del Everest. No hay lugar para errores ni para decisiones apresuradas. El descenso se volvió un calvario de fiebre, agotamiento y alucinaciones, con cuerpos inmóviles que quedaban a la vista de los pocos sobrevivientes capaces de avanzar. La locura de la hipoxia y el frío extremo crearon múltiples escenarios de desesperación, donde la ayuda era casi imposible y los rescates, verdaderas hazañas milagrosas. James Scott, uno de los supervivientes, recordaría años después el silencio silencioso de la montaña tras la tormenta, el vacío donde el tiempo parecía detenerse y la muerte era la sombra inminente. Pero esta historia no es solo de muerte y desesperación, es una narrativa que nos invita a reflexionar sobre la montaña salvaje y los límites humanos, sobre cómo las decisiones personales y la fuerza de la naturaleza pueden cambiar destinos en un instante.
¿Cómo pudo una tormenta de apenas unas horas sembrar tanto horror? ¿Qué lecciones dejó esta tragedia para futuros escaladores y guías? Y lo más inquietante, ¿qué secretos aún esconde el Everest bajo su manto blanco? Si algo ha permanecido claro es que el desastre de 1996 no solo cuestionó la seguridad y ética de las expediciones comerciales, sino que también destacó la fragilidad humana ante la montaña salvaje. Este capítulo inicial solo roza la superficie de una historia profunda, que iremos desgranando junto a testimonios directos, decisiones polémicas y el relato de aquel fatídico día, en el que 12 almas se perdieron en un infierno de nieve y viento. Antes de avanzar, recuerda suscribirte a la cara B de la montaña para acompañarnos en este viaje a lo más oscuro del Everest y para compartir tus pensamientos sobre esta historia que aún duele y que sigue generando preguntas sin respuesta. En mayo de 1996, la cima del Everest se convirtió en el teatro de una competencia feroz entre múltiples expediciones comerciales que, más allá de buscar la gloria, disputaban una carrera repleta de tensión, ambición y riesgos extremos. Los protagonistas principales fueron dos equipos líderes, Adventure Consultants, dirigido por el neozelandés Rob Hall, y Mountain Madness, bajo el mando del experimentado estadounidense Scott Fisher. Ambos guías eran figuras respetadas y admiradas en el mundo del alpinismo, reputados por su habilidad técnica y experiencia en ascensiones de gran altura. Sin embargo, la presión por llevar a sus clientes a la cima ese fatídico día puso a prueba incluso a estos gigantes del montañismo. Rob Hall, con 35 años, era un líder meticuloso y comprometido, conocido por su ética profesional y su dedicación absoluta hacia sus clientes. Su empresa, Adventure Consultants, contaba con un equipo de guías expertos y clientes ambiciosos, entre ellos Yasuko Namba, una empresaria japonesa que buscaba convertirse en la japonesa más longeva en alcanzar la cima, y Doug Hansen, un trabajador postal de Seattle en su segundo intento. Por otro lado, Scott Fisher, con 40 años, era reconocido por su carisma y vigor físico, liderando Mountain Madness, con un grupo que incluía guías profesionales como Anatoly Bukriv, Neil Beidleman y una destacada cuerda de sherpas que garantizaban la seguridad del grupo. Ambos equipos compartían la misma meta y la misma ruta desde el campamento base sur, lo que inevitablemente generó tensiones y urgencias competitivas. Las expediciones no estaban solas en su intento. Otros grupos provenientes de Taiwán y Sudáfrica también pretendían conquistar la montaña ese día, lo que sumó a la enorme afluencia de alpinistas en una ruta ya de por sí difícil y estrecha. Especialistas en escalada experimentados, periodistas y documentalistas como Jon Krakauer, se encontraban inmersos en esta odisea, lo que añadió un componente mediático que aumentó la presión sobre los líderes para cumplir con sus fechas de cumbre. Nadie podía prever que ese deseo de éxito, potenciado por la competencia y avalado por la tecnología y el apoyo de los Sherpas, se convertiría en un factor determinante para el desastre. La tensión fue palpable desde el inicio. Rob Hall y Scott Fisher establecieron estrictos horarios para alcanzar la cima y descender antes de las 2 de la tarde, conscientes de que la ventana de buen tiempo era estrecha. Sin embargo, ambos líderes tomaron decisiones controvertidas que contrariaron las señales evidentes del clima. Las tormentas habían comenzado a formarse y la montaña amenazaba con desatar su furia sin aviso alguno. El orgullo profesional y la presión económica, junto con la ambición de sus clientes, crearon un ambiente en el que retroceder parecía un fracaso inadmisible. La competencia se tradujo en carreras al borde del agotamiento, ignorando las claras advertencias y los protocolos de seguridad. Entre los guías, Anatoly Bukriv se destacó por su resistencia física y su audacia, realizando rescates heroicos más tarde durante la tormenta. A pesar de ello, las críticas no se hicieron esperar, pues su estrategia de ascenso sin oxígeno suplementario fue cuestionada en un escenario donde cada litro de aire podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Michael Groom y Andy Harris, guías de Adventure Consultants, desplegaron su experiencia para asistir a sus clientes y enfrentar las adversidades, aunque la fatiga y la confusión comenzaron a desmoronar incluso a los más preparados. La intrincada red de relaciones entre los guías, sus clientes y los Sherpas
fue puesta a prueba bajo condiciones extremas donde cada decisión podía ser mortal. Este choque de gigantes en la incomparable torre de hielo y roca tuvo consecuencias fatales. La insistencia de escalar a pesar de las condiciones adversas, la congestión en las rutas y la lucha constante contra el cansancio y la hipoxia elevaron la tensión a niveles insoportables, desencadenando errores fatales y tragedias personales. Las historias humanas detrás de cada expedición revelan el drama que se vivió. El rigor profesional contrastó con el miedo palpable, la camaradería con la desesperación y la esperanza con el fatal desenlace. ¿Cómo pudieron dos líderes tan experimentados sucumbir a una tormenta perfecta de decisiones erróneas y fuerzas naturales implacables? ¿Qué podemos aprender de sus acciones y de la presión que enfrentaron al mando de estas expediciones comerciales? Al analizar este día, se descubre una compleja danza entre la naturaleza salvaje y la voluntad humana, donde la montaña y sus condiciones meteorológicas se enfrentaron no solo a individuos, sino a grupos enteros movidos por el afán de conquista. Este episodio del Everest, en 1996, pone en evidencia cómo, en la cima del mundo, la rivalidad, la ambición y la imperiosa necesidad de éxito pueden desencadenar consecuencias mortales que van más allá de la tragedia individual. Este segundo capítulo desentierra las raíces de una rivalidad histórica en el Everest, invitando al espectador a reflexionar sobre las motivaciones humanas en un entorno donde el riesgo siempre supera al cálculo racional. La historia todavía está lejos de concluir, y en los próximos capítulos exploraremos la trampa mortal del escalón Hillary y los eventos que sellaron el destino de esas 12 almas en la tormenta más letal del Everest. El 10 de mayo de 1996, lo que parecía un ansiado día de conquista en el Everest se convirtió en la antesala del desastre, con un retraso fatal en una de las secciones más emblemáticas y peligrosas de la montaña, el escalón Hillary, situado a 8.760 metros de altitud. Este tramo, una pared rocosa casi vertical de 12 metros que, durante décadas había sido uno de los mayores retos en la ruta sur, se transformó en un cuello de botella mortal. Aquella jornada, 30 escaladores provenientes de varias expediciones comerciales convergieron simultáneamente en este punto, en un cuasi embotellamiento humano que comprometió la seguridad y puso en juego la vida de todos ellos. El problema inicial fue que al llegar al escalón Hillary, los guías y sherpas no habían instalado aún las cuerdas fijas necesarias para superar la pared. Esto provocó un retraso de casi una hora bajo un viento cada vez más implacable y una visibilidad decadente. Cada minuto perdido significaba una disminución peligrosa en la reserva de oxígeno y de energía de los escaladores, ya expuestos a las consecuencias letales de la hipoxia severa y el frío extremo. Esta demora fue el primer eslabón de una cadena de errores y malas decisiones que sellaron el destino de muchas de las personas que se encontraban en la cima aquel día. Para complicar aún más la situación, los líderes de las expediciones Adventure Consultants y Mountain Madness, Rob Hall y Scott Fisher, habían instruido a sus clientes a mantener una distancia de 150 metros para evitar accidentes, pero esto llevó a un congestionamiento intenso en un lugar donde solo una cuerda fija permitía el paso. La impaciencia, el cansancio y la ansiedad por coronar la cumbre crearon un ambiente de tensión, donde la espera para cruzar se tornaba cada vez más insoportable. Era un escenario donde la montaña imponía su ley con rapidez. El hielo crujía bajo los pies y el hielo acumulado amenazaba con ceder, sumado al estruendo constante del viento, que parecía un augurio de la tormenta inminente. Además, la presión del tiempo era brutal. La misma jornada del 10 de mayo había sido elegida como la última ventana para hacer cumbre antes de que la tormenta anunciada por los meteorólogos golpeara con fuerza la montaña durante la madrugada siguiente. Los protocolos de seguridad indicaban que a las 2 de la tarde se debía iniciar el descenso, para evitar ser atrapado en la nieve y ventiscas. Sin embargo, muchos escaladores llegaron a la cima incluso después de esa hora crítica, incapaces de abandonar la obsesión por el logro y enfrentando condiciones que se deterioraban rápidamente. La disputa entre la necesidad de alcanzar la cima y el instinto de supervivencia creó una paradoja fatal, como si la montaña misma jugara con sus presas.
Los relatos de quienes estuvieron atrapados en el escalón Hillary describen una escena casi surrealista. Figuras rojas brillando contra el blanco del hielo, voces apagadas por la fuerza del viento y la frustración creciente de ver cómo el tiempo se desvanecía sin posibilidad de reacción. Leslie Nielsen, un montañista experimentado en el grupo, recordaría que la espera se convirtió en una prueba de resistencia física y mental, donde el agotamiento se mezclaba con el terror de saber que cada minuto perdido podía significar la muerte. Para muchos, este embotellamiento fue la última oportunidad para cambiar su destino. Las cuerdas fijas finalmente fueron colocadas, pero el daño estaba hecho. Algunos escaladores, como Doug Hansen, llegaron a la cima con un retraso fatal y sin oxígeno suficiente para el descenso, quedando atrapados en la montaña durante horas bajo la tormenta que arreciaba. La fatiga extrema, la hipotermia y la confusión comenzaron a cobrarse víctimas. Rob Hall se quedó con Hansen intentando organizar el rescate mientras el sol comenzaba a caer, pero la montaña no dio tregua. Asimismo, Scott Fisher apareció exhausto y cada vez más afectado, por lo que se sospecha fue un edema pulmonar o cerebral de altitud. Señales inequívocas del irreversible daño físico iniciado por la preocupación y la presión por alcanzar la cumbre. Este cuello de botella en el escalón Hillary no solo fue una congestión física, sino la representación metafórica de las fuerzas implacables que golpeaban a los escaladores. La naturaleza, el tiempo y las decisiones humanas entrelazadas en una espiral mortal. El endurecimiento de las condiciones meteorológicas, agravado por la tormenta que se aproximaba, convirtió el que debía ser el punto culminante del ascenso en un escenario de horror donde el tiempo dejó de ser aliado. Las últimas comunicaciones radiofónicas, antes de que se perdieran los contactos, mostraban claramente el declive acelerado de las fuerzas y la irracionalidad de seguir adelante, bajo una tormenta que se había transformado en un infierno personal y colectivo. Las consecuencias de este embotellamiento en el escalón Hillary fueron inmediatas y trágicas. Aquel día murieron 12 personas en 24 horas, pero la evidencia indica que el cuello de botella fue uno de los factores que más contribuyó a la alta mortalidad. Los testimonios posteriores de los supervivientes describen escenas desgarradoras de cuerpos inmóviles, rescates desesperados y la lenta agonía provocada por el frío y el oxígeno que se agotaba como arena entre los dedos. En definitiva, el escalón Hillary se transformó en la trampa letal que la montaña preparó para desafiar a todos aquellos que, con el sueño de la cumbre en el corazón, olvidaron que en el Everest no hay lugar para el error. Este tercer capítulo muestra que la tragedia que ocurrió no fue solo un accidente climático, sino el resultado de situaciones críticas que se concatenaron en puntos estratégicos, donde la tensión humana y la fuerza de la naturaleza se encontraron cara a cara en la cima del mundo. El 10 de mayo de 1996, mientras los escaladores estaban atrapados en el cuello de botella del escalón Hillary, la naturaleza comenzaba su muestra de supremacía despiadada con el inicio de una tormenta que cambiaría para siempre el destino de aquella expedición y de toda la historia del Everest. Lo que comenzó como un día prometedor y lleno de esperanza, pronto se tornó en un infierno blanco. La montaña, implacable, se cubrió con un manto de nieve intensa y vientos huracanados que deterioraban rápidamente las condiciones climáticas en la llamada zona de la muerte, aquella altura en la que la concentración de oxígeno es solo un tercio del nivel al que estamos acostumbrados, y donde cada decisión tiene consecuencias extremas. Los pronósticos meteorológicos, aunque disponibles, fueron ignorados o subestimados por muchos miembros de las expediciones. El aumento en la nubosidad y la presión atmosférica descendente indicaban la llegada de una tormenta severa en pocas horas. Sin embargo, la presión comercial, la competencia feroz entre compañías y el afán de alcanzar la cima en el último día permitido llevó a líderes como Rob Hall y Scott Fisher a continuar con la ascensión, aun cuando los elementos ya advertían del peligro inminente. Esta decisión reflejaba no solo un exceso de confianza en las capacidades propias y ajenas, sino también el intenso peso de las expectativas y el dinero invertido por cada escalador. Las condiciones meteorológicas se deterioraban rápidamente a medida que avanzaba la tarde. Los vientos, que fácilmente alcanzaban velocidades superiores a 100 km por hora,
ensordecían con su estruendo y arrancaban trozos de hielo y piedras sueltas, haciendo que cada paso fuera una batalla contra la fuerza de la naturaleza. La temperatura descendía a niveles críticos, con sensaciones térmicas que sobrepasaban los menos 30 grados Celsius, provocando un congelamiento casi instantáneo. Este frío extremo aceleraba la aparición de la hipotermia, complicando la capacidad de razonar, caminar y mantener los reflejos necesarios para sobrevivir. El oxígeno del aire, ya escaso por la altitud, era insuficiente para mantener a los cuerpos eufóricos de los escaladores, muchos de ellos agotados después de horas de esfuerzo extenuante. Algunos guiaban sin oxígeno suplementario, apostando por sus propias reservas físicas, pero la mayoría dependía de los tanques que comenzaron a agotarse mientras la tormenta arreciaba y los retrasos se acumulaban. Esta situación era especialmente dramática, pues sin el aporte de oxígeno, el edema pulmonar y cerebral por altura podía golpear en cualquier momento, dejando incapacitados incluso a los más experimentados. Los síntomas de la hipoxia empezaron a manifestarse de forma brutal: confusión, desorientación, temblores y finalmente pérdida del conocimiento. En medio de esta tormenta devastadora, las decisiones críticas se sucedieron, muchas de ellas erróneas, o consecuencia del agotamiento y la confusión, la insistencia de permanecer en la cima más tiempo del prudente, la falta de un plan claro para el descenso rápido y coordinado y la esperanza vana de que la tormenta amainara, prolongaron la exposición de los montañistas a condiciones letales. Rob Hall permaneció junto a Doug Hansen, que buscaba su cima pero estaba completamente exhausto, mientras Scott Fisher mostraba signos claros de padecer un edema pulmonar, lo que lo hizo perder la capacidad de liderazgo y movilidad. En las comunicaciones por radio se transmitían mensajes entrecortados de auxilio y desesperación que reflejaban la lucha constante por mantenerse con vida en un escenario casi surreal. La tormenta no discriminaba. Se llevó a varios montañistas experimentados, guías de montaña y clientes por igual, creando un escenario de caos y tragedia. Algunos sobrevivieron gracias a actos heroicos como los de Anatoly Bukriv, que desafiando la tormenta, realizó rescates arriesgados bajando a escaladores congelados o inconscientes, mientras otros, como Andy Harris, sacrificaron su vida intentando asistir a quienes no podían continuar. El hielo y la nieve acumulada bajo las botas se transformó en un enemigo invisible, mientras el viento lanzó ráfagas que impedían hasta respirar con normalidad. La montaña salvaje demostró esa tarde que su poder es absoluto. Los relatos de supervivientes hablan de un infierno blanco, un territorio donde las condiciones paranormales parecían dominar. Algunos describieron la desorientación como estar atrapado en un vacío insonoro, donde el tiempo se dilataba y el espacio se tornaba frágil y traicionero. Otros recordaron voces lejanas y figuras indistintas luchando contra el viento, imágenes que quedaron grabadas para siempre en la memoria de aquel día fatídico. Esta tormenta devastadora fue la prueba más prolongada y extenuante que enfrentaron tanto los líderes como los clientes. Las consecuencias se extendieron más allá del instante de la tormenta. La montaña quedó marcada por el recuerdo de aquellos que no regresaron, y en la retina de quienes sobrevivieron quedó grabada la crudeza del infierno en vida que representó aquel descenso mortal. La combinación de condiciones extremas meteorológicas y decisiones fatales formaron el núcleo del desastre, un drama donde la tragedia personal se fundió con un fenómeno natural implacable. Este capítulo revela la esencia verdadera de esa tormenta. No solo una manifestación climática, sino una fuerza que puso a prueba los límites humanos y desveló la vulnerabilidad de los montañistas ante la naturaleza. ¿Qué llevó a Rob Hall y Scott Fisher a ignorar las señales? ¿Fue la presión a la que estaban sometidos o la ilusión de control sobre la montaña? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si el instinto de supervivencia hubiera prevalecido sobre la ambición? Estas preguntas permanecen abiertas, mientras la cita trágica de 1996 sigue siendo un recordatorio sombrío de las consecuencias de desafiar a la montaña sin respetar sus mandatos. Mientras la tormenta devastadora azotaba el Everest el 10 de mayo de 1996, comenzaron las acciones más heroicas y desesperadas en la historia del montañismo. Los rescates imposibles en un paisaje de muerte, a más de 8.000 metros de altura,
en medio de un infierno blanco donde cada respiración dolía y la hipotermia atacaba sin tregua. Anatoly Bukrev, guía jefe de la expedición Mountain Madness, se convirtió en protagonista de estas hazañas. Escalando sin oxígeno suplementario y enfrentando condiciones que desafiaban toda expectativa, Bukrev salió varias veces de forma solitaria a buscar y rescatar a compañeros atrapados por la tormenta, desafiando la oscuridad, el viento helicoidal y la muerte que parecía acechar cada paso. Su velocidad y resistencia fueron clave para salvar la vida de varios escaladores que ya habían sido abandonados a una muerte segura por el deterioro extremo de las condiciones. Con un conocimiento profundo del terreno y una fortaleza mental casi sobrehumana, Bukrev guió a 3 de sus compañeros hasta el campamento cuarto, sorteando grietas invisibles y ventiscas inclementes que convertían cada movimiento en un acto de supervivencia pura. Su coraje contrastaba con la tristeza y desesperanza que impregnaban el ambiente, donde otros, como Scott Fisher, líder de la misma expedición, sucumbieron al edema pulmonar y cerebral causado por el mal de altura grave, quedando atrapados sin posibilidad de rescate efectivo. En otras partes de la montaña, la desesperación se apoderaba de los sobrevivientes. Doug Hansen, cliente de Adventure Consultants, luchaba por mantener la consciencia mientras hallaba la cima con enorme retraso y sin el oxígeno necesario para el descenso seguro. Rob Hall, el meticuloso líder de su expedición, permanecía junto a él intentando combatir el frío devastador y las dificultades respiratorias. Las radios transmitían mensajes llenos de fatiga y miedo, mientras otros escaladores caían exhaustos o se quedaban congelados en la nieve, inmóviles bajo la tormenta implacable. El rescate no solo fue una prueba de fuerza física, sino también de estrategia y voluntad. Los pocos guías que lograron mantenerse operativos coordinaron esfuerzos para auxiliar a los atrapados, improvisando maniobras bajo condiciones extremas. Andy Harris, guía de Adventure Consultants, sacrificó su propia vida al intentar ayudar a los montañistas más vulnerables, enfrentándose a ráfagas de viento que lo dejaron sin oxígeno y con síntomas de congelamiento avanzado. Neil Weidelman y otros Sherpas se sumaron a esta lucha por la vida en la misma zona donde las visiones de la muerte y el frío perpetuo se hicieron palpables. James Scott, otro de los escaladores involucrados, sobrevivió una odisea solitaria de 43 días en la montaña, enfrentando hambre, frío y aislamiento extremo. Su relato posterior reveló cómo la montaña no solo atacaba con su clima brutal, sino con un silencio ensordecedor que frenaba cualquier intento de ayuda. Su persistencia ejemplifica la resistencia humana en medio del caos, aunque la mayoría de sus compañeros no tuvieron la misma suerte. Estos rescates desesperados ilustran la magnitud del drama colectivo que vivieron aquellos escaladores. Las decisiones tomadas en medio de la tormenta, sumadas a la fatiga acumulada y la falta de oxígeno, hicieron que cada acción fuera una batalla contra un destino ya trazado por la montaña y el tiempo. La intervención de Bukrev y otros guías cambió el curso para algunos, pero la montaña no perdonó a muchos más. El heroísmo y la tragedia enaltecen esta parte de la historia, pero también exponen las limitaciones y vulnerabilidades humanas frente a la naturaleza. La fuerza física, aunque esencial, no bastó sin la claridad mental y la prudencia que las circunstancias exigían. Los relatos de esta jornada mezclan imágenes de coraje inusual con el horror de la lucha contra la muerte, dejando en evidencia que el Everest dio una lección definitiva a todos aquellos que creyeron dominarlo. Así, el capítulo 5 nos sumerge en estas luchas por la vida, donde la esperanza se intercalaba con el miedo profundo y cada paso podía ser el último. La moto del rescate y la desesperación en condiciones imposibles tejieron la trama de un día inolvidable, donde el alma humana se mostró en su faceta más vulnerable, pero también más valiente. La tragedia ocurrida en mayo de 1996 en el Everest dejó una huella indeleble en la historia del montañismo y en la conciencia colectiva de quienes buscan alcanzar la cima del mundo. 12 personas perdieron la vida en apenas 24 horas. Una cifra escalofriante que llevó a una profunda reflexión sobre las causas que desencadenaron este desastre y las consecuencias que tuvo para la ética, la seguridad y la gestión de las expediciones en la montaña más alta del planeta. Pero además,
abrió un abanico de interrogantes y teorías que todavía hoy generan debates intensos en el mundo del alpinismo. Una de las lecciones más claras fue la necesidad imperiosa de respetar las reglas no escritas del Everest, especialmente la conocida hora límite para iniciar el descenso, las 2 de la tarde. Muchos escaladores la ignoraron, atrapados en congestiones mortales como el escalón Hillary y bajo una presión abrumadora. Este fracaso en la gestión del tiempo fue un factor crítico que se combinó con la tormenta inesperada y la insuficiencia de oxígeno para convertir la tragedia en un infierno literal. Sin embargo, más allá de los hechos objetivos, surgieron rumores escalofriantes, relatos de decisiones polémicas y misterio que rodean las muertes de ciertos personajes clave y la desaparición de otros como Rob Hall, cuyo cuerpo nunca fue recuperado. La polémica también giró en torno a las figuras más emblemáticas de aquella tragedia. Anatoly Boucrev, protagonista de rescates heroicos, fue criticado por algunos por su decisión de ascender sin oxígeno suplementario, lo que según sus detractores habría limitado su capacidad para asistir a todos sus clientes. Sin embargo, su valentía y resistencia fueron vitales para salvar varias vidas. La figura de Boucrev encarna ese delicado equilibrio entre el heroísmo y la duda, un reflejo de las decisiones complejas que enfrentaron los guías profesionales bajo presión extrema. En paralelo, el destino de otras víctimas como Yasuko Namba, conocida como la Viuda Negra, o Beck Weathers, el superviviente milagroso, se convirtieron en símbolos de la fragilidad humana ante la montaña salvaje. Las historias personales, llenas de coraje, desesperación y tragedia, se entrecruzan con teorías que van desde la hipoxia y la hipotermia hasta explicaciones más oscuras y enigmáticas. ¿Fue la tormenta un desastre natural inevitable o el resultado de una combinación de errores humanos y ambiciones desmedidas? ¿Existen secretos ocultos en la montaña que nunca serán revelados? La tragedia de 1996 también impulsó cambios significativos en la regulación y organización de las expediciones en el Everest. Se revisaron protocolos de seguridad, se endurecieron controles para los clientes y se mejoraron los sistemas de comunicación y rescate en altura. Las compañías empezaron a priorizar la seguridad sobre la rentabilidad y a capacitar mejor a sus guías y clientes para enfrentar emergencias, un aprendizaje doloroso, pero esencial para evitar repetir la historia. Finalmente, esta tragedia ha quedado grabada como una advertencia perenne. El Everest no es solo una prueba física o un retiro espiritual, es una montaña salvaje que exige respeto absoluto. Cada año, cientos de escaladores enfrentan sus extremas condiciones y recuerdan consciente o inconscientemente a aquellos que pagaron con su vida el precio de desafiar sus límites. La historia del peor año del Everest sigue viva no solo en la memoria de sus protagonistas, sino en la reflexión de cada persona que se pregunta qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo por la cumbre y qué lecciones podemos extraer de aquel infierno blanco. Y así llegamos al final de este relato, que invita a la reflexión y al respeto por la montaña y sus historias. Si este viaje por la cara menos visible del Everest te ha impactado, no olvides suscribirte a la cara B de la montaña para seguir explorando estos relatos profundos y oscuros. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia y qué misterio te ha llamado más la atención. La montaña siempre guarda secretos, pero juntos podemos acercarnos a entenderlos.